La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. ¿Podrá con sus 10.000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20.000? Y si no puede, enviará mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a poner en práctica 4 cosas. Como cristianos, como discípulos, como sus seguidores, nos invita primero al desprendimiento. Nos invita al desprendimiento y pone de ejemplo el desprendimiento de los lazos familiares, de los vínculos familiares, porque la mayoría de la gente coloca de obstáculo, de pretexto para el seguimiento de Jesús, para ser verdaderos cristianos, coloca de obstáculo a la propia familia. No puedo ser discípulo, no tengo tiempo para las cosas de Dios porque tengo que atender a la familia. El Señor nos invita a experimentar este desprendimiento. No nos está diciendo deja la familia, sino nos está diciendo despréndete. Saber colocar cada cosa en su santo lugar en nuestra escala de valores de vida cristiana. Lo otro que el Señor nos pide es que carguemos la cruz. Cargar la cruz no significa de manera literaria agarrar un madero en forma de cruz y llevarlo, no. La cruz significa asumir la responsabilidad de lo que implica la vida cristiana, la persecución, los problemas por causa de Cristo, toda la violencia que genera el mundo, los no cristianos, contra los cristianos por causa de Cristo. El que no cargue con su propia cruz para seguirme luego no puede ser discípulo mío. Si tú vives un cristianismo sin cruz, no es cristianismo. El cristianismo de Cristo es con cruz, o sea, problemas, dificultades, persecuciones y todo tipo de complicaciones por la causa de Cristo, porque sencillamente el mundo va contra la espiritualidad cristiana. Lo otro que el Señor nos pide, poniendo de ejemplo al hombre que va a construir una casa y al que va a la guerra con 10.000 contra otro de 20.000, lo otro que el Señor nos enseña en esta parte es que hay que empezar el discipulado, el seguimiento de Cristo, pero hay que llevarlo a término. Y el término del discipulado cristiano es el día del juicio final. Que no vaya a pasarnos que, como escuchamos a mucha gente, no sé si ustedes han vivido esa experiencia, de escuchar a mucha gente que empezó a ser discípulo, que hizo su primera comunión, que recibió los sacramentos, que empezó muy bien y después no pudo continuar. Y entonces la gente después dice: yo fui monaguillo, yo fui de la Legión de María, yo fui catequista, yo iba a la misa todos los domingos, yo me confesaba, yo recibía la comunión. Todo en tiempo pasado, porque como que le quedó grande el cristianismo, lo abandonó, lo dejó, y entonces después que se deja el cristianismo es muy difícil retomarlo, la práctica de la fe cristiana.
la espiritualidad. Esa es la tercera cosa que Jesús nos pide en el Evangelio de hoy. La cuarta cosa que Jesús nos pide en el Evangelio de hoy es en el versículo 33, el final. Esto vale para ustedes: el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Una cosa es el desprendimiento y otra cosa es la renuncia. La renuncia es quitar todo aquello que hay en nuestra vida que no es de Cristo. Renunciar al pecado, renunciar a los vicios, renunciar a la flojera, renunciar a la infidelidad, renunciar a la chabacanería, renunciar a la corrupción, renunciar a la mentira, renunciar a todo lo que no es de Dios para poder ser cristianos. Porque si no sabemos renunciar a esas cosas, entonces no vamos a poder experimentar lo que significa ser un verdadero cristiano. Y el cristiano tiene que ser recto, el cristiano tiene que ser noble, el cristiano tiene que ser santo, el cristiano tiene que ser justo, el cristiano tiene que ser misericordioso, porque la vida del cristiano es parecerse a Cristo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que estas 4 enseñanzas de Jesús en el Evangelio de hoy se queden grabadas en lo profundo de nuestro corazón y que en el progreso de nuestra fe nosotros vayamos poniendo en práctica esto. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo expresada en el Santo Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.